Hola, hola, bienvenido a nuestro encuentro de los jueves en Alquimia Personal. Hoy voy a hablar de cómo aumentar nuestro nivel de conciencia porque sé que tenemos un tiempo que estamos atravesando que es difícil y que es crucial para aumentar nuestro nivel de conciencia y entender los seres divinos que somos. Y dentro de esto vamos a comenzar por la diferencia entre conciencia con SC y conciencia con C. Y vamos a pasar a lo que yo aprendí del libro del poder de la hora de Eckhart Tolle. Y por último, las 10 cosas que el libro y que la experiencia me han enseñado y yo creo que te pueden servir a ti y que te llevan a ser más consciente. Así que vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola, bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Este episodio va a hablar o va a ser de cómo aumentar mi nivel de conciencia, de cómo comprender la diferencia entre las dos palabras de conciencia y conciencia con C y con SC. Pero también quiero que salgas de aquí con herramientas pequeñitas o con claves que te van a ayudar a trabajar en tu nivel de conciencia. ¿Por qué he decidido hacer este episodio hoy? Escúchame atentamente. Si has escuchado episodios anteriores en los que tuve una invitada especial, te vas a dar cuenta que estamos en un momento de ascensión. Mucha gente está hablando de esto, pero estamos en un momento de transición, de cambio. Y tú lo puedes estar sintiendo en tu cuerpo con las manifestaciones y también porque interiormente se está presentando un deseo de aumentar tu nivel de conciencia, de ser mejor, de encontrarte o unirte a personas afines con las que vibres en paz, en armonía, con mucho más amor, en cambiar muchas cosas que tú decías, pero si esto me servía tanto hace tiempo, ahora ¿por qué ya no? Esto es lo que está sucediendo en el planeta. Y para ir mejor en este camino, entonces hoy vamos a hablar de cómo aumentar mi nivel de conciencia. No creas que el nivel de conciencia para aumentarlo tiene que ser de solamente iluminados, como nos han enseñado o como lo creemos en las religiones de habla hispana, que solamente pertenece al Dios, a Jesús o al Buda. No, todos estamos acá para llegar a ese nivel de conciencia suprema y la semilla está dentro de nosotros. Ahora vamos a comenzar por entender la diferencia entre la palabra conciencia con SC y la palabra conciencia con C. Esto me pareció importante porque generalmente muchas personas la usan de manera intercambiable. Resulta que no es lo mismo. La conciencia con SC y con C son diferentes y se usan en contextos específicos. Y para responder la pregunta, ¿cómo aumentar mi nivel de conciencia? Empecemos entonces por entender qué significan. Conciencia con C es un sustantivo que se refiere al sentido interno de una persona del bien o el mal. Es como una brújula interna, pero no la misma brújula interna que nace con la conciencia SC. Es como quien dice una conciencia moral, es una brújula moral. Y para entender esa conciencia se puede intercambiar con palabras como sensatez, buen juicio o juicio en general, el raciocinio, la responsabilidad, el sentido común o un buen entendimiento. Por eso cuando una persona toma una buena decisión, uno dice, no, esa persona tiene buen juicio, tomó una buena decisión, pero esa también podríamos decir, no es que tiene buena conciencia, pero no es conciencia con SC. En cambio, la conciencia con SC es el conocimiento de la propia existencia. Mire que acá nos vamos adentrando en algo que se necesita profundamente, que yo recalco muchísimo en los episodios de Alquimia Personal, y es conocerte a ti mismo. Si uno se da cuenta o tiene el sentido de observarse o de que existe, es porque está autoobservándose. Es un adjetivo, esta conciencia con SC, que significa despierto, como lo contrario de ser inconsciente, pero
no en el sentido físico, porque este va más en el sentido espiritual o en un sentido que va más allá y trasciende la materia. De una manera más simple podemos decir que la conciencia con ese C es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, mientras que la conciencia con C es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal, con base en el conocimiento de sí mismo y de su capacidad para actuar sobre su entorno. Las diferencias claras entre los dos vamos a verlas todavía aún más específico. Si yo te digo que estoy hablando de conciencia con C, lo primero que te puedo mencionar es que esta no se relaciona con procesos como la atención o la percepción. Lo segundo es que cuando decimos que alguien tiene conciencia, entre comillas, conciencia con C, estamos valorando que esa persona tiene unos valores morales y es alguien que intenta vivir de acuerdo a unas normas básicas de respeto y de equilibrio. Y tercero, que esta persona tiene que ver con el sentido de la responsabilidad, o cuando se dice que tiene un alto nivel de conciencia, que sus valores y conocimiento de cada uno y de su propia persona son altos, pero es como con sentido con relación al bien y al mal. Pero cuando yo te hablo de conciencia con ese C, es algo más que estar despiertos, que tiene esta persona los ojos muy abiertos y se siente parte de esa realidad sensible que los rodea. Yo creo que si me has escuchado bastante, sabes que hablo mucho de la capacidad de sentir y la conciencia con ese C se relaciona con esto. Podemos decir 4 cosas importantes acerca de esta conciencia con ese C, y es primero que la conciencia es aquella que no tiene nada que ver con la ética y la moral cuando estamos hablando de esta. Es un proceso personal donde uno se da cuenta de sus propios pensamientos y de su realidad interna. Entonces ya uno se está mirando. Lo segundo es que se relaciona con el ser, que es presente y por siempre eterno y que mora en cada uno de nosotros. Lo tercero es que la conciencia con ese C es la que te da la posibilidad de darte cuenta que la mente muchas veces te posee y tú ni lo sabes. Y una vez que te das cuenta que tú no estás en control porque tu mente se mantiene pensando run, empiezas a observar al pensador, que eres tú mismo. Y es como si tuvieras una parte más allá de la mente y es ahí cuando comienzas a despertar. Bueno, si esto te pareció un poquito difícil, devuélvete y escúchalo otra vez porque es súper importante. Y cuarto, cuando estamos hablando de esta conciencia con ese C, quiero traer aquí lo que para Eckhart Tolle significa la conciencia. Y él habla de un estado natural de sentirse uno con el ser, que me parece lindísima esa definición o como él la ve. Y tiene mucho sentido. Resulta que a uno le dicen muchas veces es que tú ya eres, pero uno no se lo cree. Uno dice, ¿cómo así que yo ya soy? Esto es lo que dice Eckhart Tolle, el estado natural de paz y de armonía, de sentirse uno con el ser. Si te has leído el libro, y más adelante voy a hablar de este, te vas a dar cuenta que él encontró ese estado de paz, de gozo y de tranquilidad cuando descubrió quién estaba manejando su vida y que era la mente la que estaba en control. Ya que sabemos esto, pasemos a la segunda parte. Pero antes de pasar a la segunda parte, quiero contarte que a finales de septiembre, principios de octubre, se abren las puertas para el último programa que voy a hacer este año de la intuición. Este último programa lo voy a hacer para el 2023 y, como sabes, viene con 8 módulos en los cuales hay 5 reuniones en vivo. Estas reuniones son fascinantes, que son el bono del programa, porque allí compartimos experiencia, explicamos preguntas, resolvemos dudas, algunas veces hasta lloramos, pero el punto es que todas estas reuniones se hacen después de que tú ya has absorbido el material, que ya lo has experimentado.
Y con esta riqueza venimos a compartir en grupo. Aparte tienes otro bono que es el de la alimentación con María Roldán. Ella es especializada en nutrición holística, ella está radicada en Canadá y esa es en este momento su vida y nos habla de la nutrición y la intuición. Y también te cuento que el programa se desarrolla a través de módulos que se van soltando semanalmente, uno a uno. ¿Por qué? Porque quiero que te metas de lleno, que trabajes, que sientas el programa. Y una vez que hayas hecho el ejercicio MP3, el ejercicio de escritura o de dibujo o el proyecto final, lo que sea, porque cada semana hay un ejercicio diferente, entonces vamos a compartir con reunión en vivo. Te cuento que si quieres desarrollar tu intuición, si quieres saber qué sabidurías están disponibles para ti, qué regalo tiene, porque muchas de las personas que han pasado por el programa de la intuición se dan cuenta que han venido ya con una parte intuitiva más despierta, o si quieres darle orden a tu proceso intuitivo, este es el programa para ti. Si tienes preguntas, escríbeme a hola@alquimiapersonal.com y además aquí abajo en las notas del episodio voy a dejarte la página para el programa de la intuición donde ya puedes inscribirte desde hoy mismo y empezar a pagar tu inscripción para que cuando llegue el momento de la apertura ya estés listico para ir a comenzar a aprender. Así que aquí te dejo toda la información y espero que te animes a ser parte del último grupo de la intuición del 2023. Ahora vamos a pasar a lo que aprendí del libro El Poder de la Hora, que si no te lo has leído te lo recomiendo súper bastante, sobre todo porque no es un libro para leerlo una vez, sino que es un libro de referencia, es de Eckhart Tolle, y el subtítulo del libro lo dice todo. Habla de ser una guía para la iluminación espiritual. Siento que para aumentar nuestro nivel de conciencia, leer este libro nos da lo que necesitamos si hemos estado por un tiempo adentrándonos en el camino de la profundización de la conciencia. Recuerda que la conciencia definirla es muy tenaz, no se ha logrado llegar aún como un acuerdo acerca de lo que es la conciencia, pero ya que tenemos la idea de las diferencias entre conciencia con SC y con con C, ya voy a adentrarme a lo que es conciencia. Cada vez que me la oigas mencionar de aquí en adelante, estoy hablando de conciencia con SC. En las primeras palabras del libro, donde la mayoría de las personas dedican la obra a su familia o el tío, a los hijos, lo que sea, Eckhart dice, entre comillas, tú estás aquí para facilitar que el propósito divino del universo se manifieste a través de ti. Eso es cuán importante eres tú, cierro comillas. Y así es, pero no nos lo creemos porque no nos han enseñado que nosotros somos fractales, partículas de Dios, y que no es que Dios esté separado, sino que somos él o ella, porque no tiene género. Como lo quieras llamar, Dios, energía divina, energía suprema, el Om, el Logos, ya me has oído muchas veces, de esto se trata. Y yo sé que a través de este podcast mi misión principal es derrumbar esas barreras que tú tienes para la apertura mental y lograr comprender que somos seres de la inteligencia suprema, del Om, de la divinidad, para lograr regresar otra vez a la unidad. Ahora sí, para quienes no han leído el libro, te muestro la historia del autor quien encontró la paz de la noche a la mañana, después de haber llevado una vida muy turbulenta y problemática, marcada por muchos periodos fuertes de depresión. Si lees la primera parte del libro, bueno, el hombre no se quería ni cinco y no encontraba el sentido de su vida. Lo peor de todo es cómo él describe esa desesperación de no querer estar aquí, de no querer estar vivo, de no querer estar participando en esto porque no encontraba como sentido a todo esto. Así que, acosado por pensamientos deprimentes nocturnos sobre todo, comenzó a preguntarse qué era lo que hacía de su vida que fuera tan insoportable, y encontró que la respuesta era su yo, quien lo hacía a partir del poder de sus pensamientos en su mente. Eso sí que es importante. Se dio cuenta que era su mente, ese runruneo constante,
esa opinión, ese no parar, ese pensar, ese estar hablando. Pero él no se había dado cuenta que tenía esto y no se estaba dando cuenta que esa mente o esa voz hablaba totalmente en todo momento, juzgaba, no paraba, le decía todo esto. A la mañana siguiente, después de sentir o de darse cuenta que era su mente que no paraba y que se había dado cuenta que sus pensamientos eran los que estaban ocasionando esto, él se despertó en la siguiente mañana y se sintió muy en paz porque de alguna manera dejó de preocuparse y comenzó a vivir completamente en el ahora, en el momento presente. Y yo sé que esto lo hemos hablado cantidades de veces y decimos que hay que vivir en el aquí y en el ahora, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo. Y después de pasar varios años sin hacer nada más que disfrutar de su paz recién redescubierta o descubierta, porque él no se ha dado cuenta que existía en esta vida, eventualmente la gente comenzó a hacerle preguntas, así que él empezó a responderlas. Una de las cosas que tú te vas a dar cuenta cuando leas el libro es que él pasó casi que 2 años cuando se le acabó la plata prácticamente sentado o yéndose a sentar a la banca de un parque donde lo único que hacía era observar y vivir en paz. Observar y vivir en paz. Y yo sé que si yo en este momento te pregunto que si tú quieres ir a sentar a la banca de un parque y no hacer nada sino observar y vivir en paz, vamos a decir, bueno, a ti te falta una tuerca o algo te está pasando porque hay que obtener, hay que conseguir, hay que lograr, hay que pagar la casa, hay que sacar los hijos adelante, hay que trabajar, hay que producir y somos felices chuleando las cosas que hemos hecho en el día a día para sentirnos que valemos o que somos algo. Y esto es lo delicado del mundo de hoy. Aquí hay 3 lecciones para ayudarte a preocuparte y arrepentirte menos de lo que tú vives en tu vida. La primera es que la vida es solo una serie de momentos presentes. A ver, esto toma tiempo digerirlo. La vida es solo una serie de momentos presentes. O sea que la vida no es una cosa una sola, sino que está hecha de esos momentos presentes que nosotros vamos construyendo a medida que la vivimos. Lo segundo es que todo dolor es el resultado de la resistencia a las cosas que no puedes cambiar. ¡Wow! Esto sí me pareció súper espectacular, porque esto es totalmente cierto. Y si tú crees que esto no es cierto, te invito a que te lo apliques ya mismo, hoy por la noche, cuando llegues a tu casa, cuando tengas el problema con la hija, cuando llegues a la oficina, cuando hables con esa amiga que te quedó mal, te vas a dar cuenta que a ti te duele porque resistes que las cosas no vayan como tú quieres que vayan. Si, por ejemplo, estás en una relación y la pareja no vino a recogerte a la hora que tú querías o no te saludó como tú lo deseabas, ahí se presenta una resistencia. Y eso te da dolor. Ay, no me miró como era, no me saludó como yo quería, o no vino vestido como yo hubiera querido. Si lo llevamos a punto más grave, digamos que vamos a examinar una relación con una hija y que la hija no te hace caso, no da pie con bola, no estudia, está saliendo hasta altas horas de la noche, se está portando re mal. Entonces tú me vas a decir, Marcela, claro, ¿cómo no voy a estar preocupada y sintiéndome mal? Pero si tú analizas profundamente este dolor que se está presentando, o sea, las peleas, el sentirte mal, los gritos, toda esta sensación de no estar en armonía se presenta como resultado de esa resistencia que está en ti, porque hay cosas que no puedes cambiar. Ella no va a dejar de salir a rumbear. Se presenta la pelea, no hace lo que tú dices, no estudia. ¿Sí te das cuenta por qué se está presentando eso? Digamos que es una situación en el trabajo y no están reconociendo el valor que tú tienes, lo que estás aportando, las cosas que están diciendo de ti no son las correctas. ¿Qué pasa? ¿Por qué te está doliendo esto? Porque tú te estás dando cuenta que hay cosas que no puedes cambiar, que tú estás haciendo lo mejor, pero no se reconoce. Que no puedes cambiar esa opinión del jefe, del compañero de trabajo, de la situación que se da. Si la pudieras cambiar, tú estarías sin dolor y no tendrías ese resultado de la resistencia que otros están poniendo en ti en el trabajo que hace que tú te sientas infeliz o que sientas dolor. Y la tercera es que puedes liberarte del dolor
observando constantemente tu mente, esto es la parte más difícil, y no juzgando tus pensamientos. ¡Ja! Pero eso requiere una cantidad de trabajo, pero no es imposible. Cuando yo digo cantidad de trabajo es porque a mí me ha costado, porque no es tan fácil. ¿Cómo es de fácil uno poder liberarse del dolor observando y diciendo, sí, claro, esto me está doliendo porque la situación no está yendo como yo quisiera, lo dejo ir porque ya lo observé en mi mente y sé que el problema está en mí, el otro puede hacer la vida como le dé la gana y yo no tengo por qué dirigirla y juzgarla con mis pensamientos, y entonces ahí encuentro la paz, cuando dejo ir, cuando suelto, cuando dejo ser. Esto es una de las cosas más difíciles que yo he experimentado. Cuando Eckhart Tolle habla de esta voz que se mantiene chateando en tu mente, quiero que le pongas atención, y esto comienza el camino de la autoobservación. Y te voy a contar que si vas donde el psicólogo o donde el psiquiatra, lo más seguro que te va a decir que estás oyendo voces y que lo más seguro esto no va a estar bien. Es más, hay gente que escucha varias voces en su mente. Lo más seguro que te van a decir que tienes un problema. Bueno, lo que yo te he invitado y lo que invito a las personas que han hecho el programa de la intuición, por ejemplo, es que tienen que aprender a discernir. Hay personas que escuchan la voz de su guía en su mente. Esa siempre es una voz suave. La voz de su intuición también es diferente. Y la voz del ego también es diferente. Entonces mira que se pueden presentar más de una voz dentro de ti, y eso no quiere decir que tú estés zafándote la tuerca, te estés sintiendo mal y que ya necesitas trabajo psiquiátrico. Sin embargo, empieza a observar esta vocecita de la mente. Y lo más seguro que te vas a dar cuenta que no es lo mismo, como dice Eckhart en el libro, que no es como la persona que está en la esquina parada hablándole a nadie, alegando con esta persona, pero que si te observas internamente muchas veces tienes esa voz que critica, juzga, dice, habla. Lo que pasa es que tú no lo dices en voz alta, ¿cierto? Entonces las personas no van a tener la oportunidad de decirte, oye, esta se volvió loca. ¿Qué es lo que está haciendo hablando sola? Porque uno no lo verbaliza, pero muchas veces sí lo carga dentro de su mente. Es más, cuando uno está teniendo una conversación con otra persona, obsérvate y te vas a dar cuenta que muchas veces tú estás diciendo algo de dientes para afuera, pero estás pensando otra cosa. Ahí empiezan los trabajos de congruencia, de entender que lo que decimos no puede diferenciar lo que sentimos o lo que llevamos en nuestra mente. Y si no está bien lo que vamos a decir, es mejor callarlo. Es mejor esperar al momento oportuno o no decirlo, pero no cometer una incongruencia, porque ese tipo de cosas que son incongruentes te van a llevar a la enfermedad. Pero a uno no le enseñan esto, uno le dice, no, uno tiene que estar bien con todo el mundo y tiene que decir que sí, y no hay necesidad de observarse porque eso ni siquiera se lo mencionan a uno. O sea que lo que te estoy llamando aquí en este momento es un trabajo de observación constante y perpetuo. Entonces, ¿cuándo encuentra uno un nivel más elevado de conciencia? Cuando uno se da cuenta que es un adicto a pensar. Esto sucede mucho con las personas que les encanta tener títulos, estudios universitarios, lo digo porque yo ya pasé por ahí, estar aprendiendo, estar leyendo, lee y no hace más que conocimiento y conocimiento y conocimiento. Esto es muy común entre ese tipo de personas. Pero cuando uno ya está por encima de esto, en el sentido de que ya puede observar que lo que está hablando es la mente y no realmente su ser, es cuando empieza uno a caminar la senda de la transformación y del nivel de conciencia más alto. Y no nos podemos olvidar que el cuerpo siempre reacciona a lo que está pensando la mente. Por eso uno no le puede dar tanta importancia a la mente, porque uno se está creando las historias. Es más, hay una cosa que se dice, una expresión que se dice mucho en Colombia, a mí me encanta, viene muy a la mano ahora, y es, esta ya se montó la película. Esta expresión muestra clarísimamente cómo funciona la mente. Uno no sabe, pero uno va y juzga y se monta toda una película, una idea. Uno ya supo cómo terminaba la situación con la amiga, con la hija, con el esposo, solo imaginando. ¿Por qué?
porque está viviendo uno en el futuro, porque se está creando todo eso. Pero ¿quién se lo hizo? La mente, el ego, la cabecita runruneando y pensando. Esto es súper importante y en ese momento en que tú te creas esa película, el cuerpo reacciona. Y si no has escuchado mi podcast de la biología de la creencia y de todo lo que pasa en nuestro cuerpo, hay varios episodios, ese es el único que te puedo mencionar en este momento que me acuerdo, lo que sucede con las emociones que se van creando a raíz de lo que vamos pensando, entonces pon atención y el foco en lo que te estoy diciendo, porque así sucede, así sucede. Para que pasemos ahora más a la acción, vamos a ir ahora con las 10 cosas que el libro y la experiencia me han enseñado y que me llevan a ser más consciente. Acuérdate que siempre te digo, úsalas, experimentalas, mira cuáles te sirven, no me creas solamente a mí y tú eres tu mejor maestro. Para comenzar, hablemos de la número 1, tú no eres tus pensamientos. Reconoce que el constante parloteo de tu cabecita no es lo que realmente eres. Practica el desapego de tus pensamientos para encontrar la paz interior. Esto es tan importante. Aquí va a pasar algo. Cuando tú empiezas a desapegarte de ese parloteo y empieces a aceptar y a dejar ir, las personas a tu alrededor que todavía viven bajo esa cárcel mental van a decir que es que a ti no te importa. Es que cómo es posible que tú permitas que eso siga así. Es que tú tienes que ejercer el control. Todo esto va a suceder, pero vas a ver que a medida que tú vas cambiando tu nivel de conciencia, esas personas se van a ir saliendo de tu vida y vas a cambiar y vas a rodearte de personas que están vibrando al nivel tuyo. Así que observando tus pensamientos a lo largo del día, sin juzgarlos ni apegarte a ellos, vas a ser capaz de reconocer tus patrones de pensamiento y cómo te afectan emocionalmente, porque vas a sentir en tu cuerpo qué está pasando cuando tú piensas que tu marido te lo está haciendo, pero te lo estás inventando porque no tienes pruebas y la mente te está diciendo, ya salió, ya llegó tarde, está con la secretaria, se fue con otra. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Esto te permitirá cuestionar tus pensamientos limitantes y adoptar una perspectiva positiva y consciente. Acuérdate que lo que estamos haciendo aquí es ser conscientes con ese C. Segundo, entregarte al momento presente. Ay, esto sí que es un cambio excelente. Aceptar el momento presente otra vez, sin juicios ni resistencia para conectar con tu verdadero yo. Y así puedes experimentar una paz interior y un bienestar súper duraderos. El ejemplo que tengo de esto y que no es fácil, cuando me siento que la mente me está atacando y que el conversador dentro de mí está diciendo y es que no está haciendo lo que tú dices, es que tienes que mirar por dónde es que tú tienes que controlar la situación, lo que hago es decir, bueno, un momento, lo primero que hago es respirar y decir, bueno, no me estoy muriendo, no estoy lisiado, esto que está sucediendo no quiere decir que se va a acabar el mundo. No estoy sufriendo de un cáncer tremendo ni nada de esto. Estoy bien. Y esto me pone en perspectiva para ver la situación frente a lo que verdaderamente es. En la mayoría de los casos me ha funcionado y me da la paz. Así que me puedo mover sin problemas y dejo ir. Tercero, dejar de vivir en el pasado o en el futuro. Esto sí que es clave. ¿Cierto que hemos escuchado que cuando uno tiene ansiedad o depresión uno está ya sea en el pasado o en el futuro? Claro, la depresión está en el pasado y la ansiedad está en el futuro, pensando qué tenemos que hacer, qué tenemos que ser, qué va a decir la gente, cómo me van a ver. Y la depresión se da porque, yo era así, ya se fue, ¿cómo voy a hacer? Porque el pasado era mejor. Entonces vas a identificar y a liberarte de los patrones mentales que te impiden vivir plenamente en el momento presente. Cuando te llegue algo así vas a decir, un momentico, ¿esto fue en el pasado o esto está sucediendo en el presente? Digamos que se murió tu pareja, que a todos nos va a pasar, que se muere la pareja. Muy duro el momento, claro. ¿Cómo puedes tú salir de ahí? Ese fue el pasado.
ya tu pareja se fue, entonces deja de pensar una y otra vez, de rumiar, de recordar cuando estaba enferma, cómo era de bueno con la pareja, cómo ya no lo tienes, entonces llega esa depresión y empiezas a cerrar el chakra del corazón. Entonces, todo este tipo de cosas tienen relación. Deja de vivir en el pasado y en el futuro. Es que si no hago esto no me va a ir bien. Es que si no voy a ser pobre. Es que nunca me van a poner atención. Mira que todo esto te está llevando a vivir en una situación de constante ansiedad. Y el ejemplo que yo tengo aquí es lo que me sucedió a mí cuando yo estaba en la relación con mi esposo el primer año. Eso sí que fue tenaz. Uno cree que eso es simplemente, perita en dulce. No, eso no fue perita en dulce. Yo recuerdo en mi mente aquí presente en este momento que cuando vivíamos en una casa y la casa tenía como una escalera de caracol, que yo me senté en la escalera de caracol cerca a un nicho y yo dije, es que yo ya no puedo más, esto es muy difícil. Las costumbres son súper distintas, las comidas, la familia, yo ya no veo a nadie de mi familia, no veo a mi hermana. ¿Cómo sería que yo me puse a llorar? Y en este momento me acuerdo que él me dijo, bueno, si usted quiere, yo la pongo en un avión y usted se devuelve para Colombia. No hay ningún problema. En ese momento yo tuve que tomar una decisión. Y la decisión fue, yo no vivo más en el pasado. Este es mi presente. ¿Cuál es mi presente? La vida con mi esposo, la vida en los Estados Unidos, el tener que homologar la carrera, el tener que hacer cosas que no siempre había querido hacer, como trabajos que no me gustaban o cosas que no esperaba. Pero eso era lo que yo tenía en ese momento. Cuando yo hice eso, sin darme cuenta, por supuesto, porque eso lo miro ahora que estoy en esta situación de mi vida, en este punto de mi vida, lo que hice fue cambiar lo que estaba diciendo mi mente y centrarme en el presente. Intencioné mi energía y dije, de aquí solo me muevo hacia adelante, no más vuelta atrás, porque yo ya no puedo cambiar lo que ya es. Y no voy a desistir y a dejar una relación simplemente porque yo sigo pensando en el pasado. Cuarto, alcanzar estados de conciencia más profundos accediendo a la conciencia superior. Esto suena extrañísimo, pero no lo es. Vamos a desglosarlo. ¿Cómo se alcanza estados de conciencia más profundos? Simplemente viajando hacia el interior, accediendo a la conciencia superior. Y no está fuera de ti. Vas a utilizar técnicas como la observación de la respiración, la conexión con tu cuerpo interior o con tu parte interior, para iniciar ese anclaje en el momento presente y así experimentar estados de conciencia más profundos. Yo creo que no le damos el valor a la respiración. Cuando estamos en una situación difícil, respirar nos conecta. Imaginar que tenemos ese cordón que nos da una ayuda para enraizarnos hacia el centro de la tierra, hacia la madre tierra, nos ayuda a anclarlos. Y allí es donde yo propongo el Qigong o el Qigong. A mí me ha ayudado muchísimo a aprender cómo nos conectamos cielo y tierra. Quinto, abrazar el poder del silencio y la quietud. Aquí te voy a invitar a que explores el potencial transformador del silencio, de caminar, por ejemplo, en un jardín sin tener que llevar audífonos, por supuesto. Nada, solamente caminar y observar las flores. Solamente caminar y sentir la brisa, sentir la quietud como portales hacia la conciencia superior que está dentro de ti y hacia el crecimiento espiritual. Meditar obviamente es otra forma, pero no tienes que sentarte en una silla y solamente meditar. Hay muchas maneras como lo puedes lograr. Sexto, práctica de empatía. Esta sí que es buena. Intenta ponerte en el lugar de los demás y así comprender sus experiencias y las perspectivas que tienen, porque ese punto de vista. No solamente para poder refutarles, no, esa no es la idea. Solamente para tú tener, como quien dice, ese conocimiento que calma. La empatía te va a ayudar a conectarte con los demás en un nivel más profundo y a tener una visión más amplia de la humanidad. Y esto también fomentará una mayor comprensión y aceptación de la diversidad que está en todos lados. Al menos a mí me toca ver esto aquí en Nueva York. El principal regalo de la empatía para mí ha sido minimizar la juzgadera, tener que estar pensando o teniendo una opinión de todo sin necesidad.
Esto me ha ayudado a que cuando emito un juicio puedo decir, pero yo ¿por qué dije eso? Afortunadamente no lo dije duro, mentalmente, así lo digo. Y así me autoobservo y me he dado cuenta que cuando estoy con ciertas personas puedo ejercer más fácilmente la capacidad de empatía y con otras no tanto. Entonces, por ende, te voy a invitar a que observes tu círculo de amigos o qué personas precisamente te llevan a que tu mente se active más. No juzgues tanto. Por eso te invito a que te observes en el día a día y vas a descubrir con quién te pasa esto. Número 7. Vamos a descubrir la paz interior más allá de la dualidad. Bueno, estamos en este planeta. Tú sabes por 7 leyes que este es un planeta dual, que aquí viniste precisamente a experimentar blanco y negro, bonito, feo, alto, bajo, y que parte de ascender o de transformarte y de ser más consciente quiere decir ir más allá de la dualidad. Así que date la oportunidad de encontrar la felicidad genuina y la paz interior que implican trascender esa dualidad de la felicidad y la infelicidad, abrazando el momento de ahora, de este momento. Ahora pasemos a la número 8. Conecta con el campo energético del interior de tu cuerpo para aumentar la conciencia con ese C y establecer una presencia en el momento actual. Aquí también te recomiendo el Qigong, el Qigong, la meditación. ¿Cómo se conecta uno con ese campo energético del interior? Si apenas estás empezando, yo te invito a que escuches los 6 episodios del podcast sobre los chakras. Tenemos que comenzar por conocernos y por entender que tenemos muchos cuerpos. También escucha estos referentes, estos episodios donde hablo de los cuerpos que tenemos. Comienza a conocerte y a entender cómo funcionan. Número 9. Cultivar la presencia en las relaciones. Practica la atención plena y una presencia con las personas con que te encuentres, con las que salgas. Esto es difícil, sobre todo con personas en este momento con las que convivimos porque a toda hora estamos pegados de los electrónicos. Entonces, una buena manera de hacerlo es, no hay electrónicos en la mesa. Vamos a salir y nos vamos de viaje, pero salimos de la casa y no hay electrónicos. Hacer momentos en los que uno tenga la presencia plena para fomentar conexiones más profundas con los demás. Ahora es normal uno estar con una persona, salir y que la persona a toda hora esté mirando el teléfono y hablando con uno. Pues eso no está bien, por favor, tengamos atención plena. Yo a veces olvido mi teléfono en la casa y los 2 hombres de mi casa me miran como si tuviera 3 cabezas. A veces no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque yo quiero estar allí en ese momento, en esa situación. Entonces a mí se me olvida llevar el teléfono. Número 10. Practica el viaje interior dedicando tiempo a aquello que amas, y ese amas es con mayúscula, fuerte, recalcado, subrayado, porque hay que hacer algo que ames, ya sea la meditación, el dibujo en silencio, arte, bailar, ejercicios de respiración, tu caminata por el bosque. Ten un espacio solo para ti. Esto sí que es importante. Y aparte de eso, lo que muchas veces no te dicen es que cuando tú cultivas la presencia contigo, que es ese viaje interior a través de una actividad que te da gozo y que te abre la capacidad de ser creativo, estás trabajándole a la intuición. Las personas que han estado conmigo en las clases de intuición saben que yo siempre les digo que hay que tener algo que uno ame, que uno haga regularmente. Porque esto te da la entrada hacia tu ser, hacia tu parte interna. Hablando de esto de intuición y de emociones, quiero decirte que si no has ido a la página de Marcela HEDE, vayas al terminar el episodio y baja alguno de los 2 regalos que tengo, uno de intuición y uno de emociones. Eso sí, no se te olvide confirmar tu correo, porque una vez entres tu información, yo te digo que tienes que ir a mirar tu correo, tu bandeja de entrada. Y si no lo encuentras allí es porque se te fue a spam. O si eres de Gmail, se te fue lo más seguro a promociones. El caso es que una vez encuentres mi correo y hagas clic, te llevo al regalo. El regalo es sobre intuición o sobre emociones. Los 2 son valiosos porque te van a mostrar en qué parte estás y cómo te pueden ayudar las
intuiciones que llegan a ti y las emociones como las manejes. Bueno, ahora sí, pasemos a la última parte y son las partecitas del libro de Eckhart Tolle que a mí me encantaron. La primera es date cuenta, esto va en comillas, date cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tienes. Haz de la hora el foco principal de tu vida. La segunda es, en cuanto honras el momento presente, toda infelicidad y lucha se disuelven y la vida empieza a fluir con alegría y felicidad. La tercera, con las prisas de hoy en día, todos pensamos demasiado, buscamos demasiado, queremos demasiado y nos olvidamos de la alegría del simplemente ser. Esa es mi favorita. Al inicio del libro dice, hay una minoría de pioneros espirituales, personas que están llegando a un punto en el que se vuelven capaces de romper con los patrones mentales colectivos heredados que han mantenido a los humanos, estamos hablando ya de raza, de planeta, en la esclavitud del sufrimiento durante eones. Así quiero terminar diciendo que es totalmente posible llegar a un nivel más alto de conciencia y hasta ser un iluminado, porque las personas, todas, tú y yo, tenemos dentro de cada uno de nosotros una semilla que está lista para germinar. Y esa semilla es la de la iluminación. La realidad es que existe la posibilidad de un profundo ser hermoso dentro de nosotros, de una transformación de la conciencia humana y no está muy lejana de nosotros. Es más, la puedes alcanzar en este momento. Y el primer paso es deshacerte de la esclavitud que la mente ejerce sobre ti y luego hay que sostener ese estado. Esto es lo que hace que Eckhart Tolle para mí diga muy bien esto en su libro. Ahora, para terminar, te voy a contar qué fue lo que pasó con las respuestas a la pregunta de Spotify. Spotify ya deja poner tus comentarios acerca del episodio y yo los reviso. Y también unas encuestas. Yo puse una que fue hace 2 semanas, si no estoy mal, y la pregunta era, ¿crees que el mundo está pasando en este momento por un despertar? Y la mayoría de las personas, un 87.9%, respondió que sí. No, un 4.5%. Y no lo sé, lo dijeron 7.6%. Bueno, yo te cuento que si estás escuchando los episodios de Alquimia Personal, tú ya sabes qué está sucediendo, porque una de las razones de haber creado el podcast es ayudarte en tu proceso de transformación personal, para ayudarte en el despertar. Así que terminamos así y nos vemos la próxima semana.